Buenos días, ingeniero. Ahora, buenos días. Bien, estábamos viendo acerca de lo que son las gramáticas regulares. Sí, habíamos visto algunos conceptos, habíamos visto una introducción. Decíamos que las gramáticas regulares lo que representan son lenguajes regulares, al igual que los autómatas y las expresiones regulares que hemos visto, ¿no? Eh, También habíamos visto que una gramática es un conjunto de reglas para formar correctamente las frases de un lenguaje. Eso quiere decir que las gramáticas nos van a permitir a nosotros dentro de un lenguaje saber la manera en la que podemos escribir nosotros frases, u oraciones o palabras, ¿no? Entonces las gramáticas son la base para los lenguajes. ¿Por qué vemos esto dentro de ingeniería de sistemas o de computación? Muchos pensarán que es muy ajeno a lo que, a lo que ustedes estudian, pero en realidad las gramáticas computacionales o la lingüística computacional es una de las ramas más importantes dentro de la ingeniería en sistemas y dentro de la ingeniería de computación. ¿Por qué? Porque es a través de estas, de la lingüística computacional o de las gramáticas que podemos nosotros, o que se ha podido hacer avances significativos dentro de la ciencia, como por ejemplo el reconocimiento de voz a través del uso de celulares o también la traducción automática. También se ha podido realizar simplificación de texto, el reconocimiento de voz, ya habíamos dicho, y el procesamiento del lenguaje natural. ¿Sí? Otra de las ramas importantes que abarca el tema del procesamiento del lenguaje natural es lo que se está usando actualmente para el tema del COVID. Ustedes han escuchado, hay que generar o bueno, la palabra que se me fue, eh, más o menos generar una tabla de cómo está compuesto el COVID, ¿no? ¿Por qué proteínas? ¿Por qué otras situaciones? Entonces, todo eso, para generar eso, se utiliza el procesamiento del lenguaje natural, ya que se reconocen todas estas secuencias del genoma o el ADN de estos virus. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural es una de las ramas muy importantes dentro de la computación. Bien, continuando con eso, decíamos que las gramáticas nos permiten a nosotros, o son el conjunto de reglas que nos permiten a nosotros saber de qué manera se pueden escribir las frases dentro de un lenguaje. Ya habíamos visto también que dentro de los lenguajes nosotros tenemos una jerarquía que está por la jerarquía de Chomsky, ¿sí? Donde se pueden ver tres tipos, bueno, aquí no se me ha guardado, tres tipos de gramática. Las gramáticas de tipo 3, que serían estas, 2, 1, 0, que serían los lenguajes. Entonces están las gramáticas regulares, las gramáticas libres del contexto, eh, las gramáticas recurrentemente numerables y los lenguajes. Y en esto habíamos visto en la clase anterior. Bueno, nosotros decíamos que nos vamos a interesar por las gramáticas de tipo 3 o las gramáticas regulares, ¿sí? Por el momento, porque también hay que estudiar las otras gramáticas que son libres del contexto, que las veremos más adelante. Nosotros vamos a interesarnos por el momento en las gramáticas cuyas reglas son de esta forma: A o B, ¿sí? O bien A, donde A y B son variables o no terminales, los que están con minúsculas, y A minúscula es un carácter terminal, ¿sí? O una constante. A esas gramáticas se las llama gramáticas regulares. Bien. Bien, aquí teníamos un ejemplo de una gramática, ¿no? Esta es una gramática regular que a mí me permite definir un lenguaje regular. Entonces, todo este conjunto de reglas a mí me va a permitir saber si es que una frase, por ejemplo, la frase o la palabra AA, es reconocida por este lenguaje regular que está, o por esta gramática que está aquí. Y por esta gramática regular, este conjunto de reglas me va a permitir saber si es que esta palabra está correctamente escrita dentro de esta gramática. Entonces, nosotros habíamos hecho un procedimiento para saber si es que esta palabra está correctamente escrita dentro de esta gramática, o si esta gramática reconoce esta palabra, o si esta palabra es parte del lenguaje que representa esta gramática. Habíamos visto, por ejemplo, si utilizamos la regla número 1 donde dice que S, ¿sí? Que va a ser el símbolo inicial, que ya lo vimos más adelante, eh,
En la regla 1 nosotros tenemos que S es igual a A, que es un símbolo terminal, y A, que es un símbolo no terminal. Y a su vez, esta A que está aquí nos va a permitir a nosotros utilizar otra regla que dice que esta A es igual a A. Entonces, pues la regla esta es la regla 1 y la regla 5 decíamos que A es igual a A. Con estas dos reglas que están aquí, nosotros podemos comprobar que esta palabra que está aquí, AA, es reconocida por el lenguaje que está representado por esta gramática, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos A es un terminal. Lo único que podemos seguir buscando es este no terminal que está aquí. Y ese no terminal, tenemos por la regla 5 que está acá, que A es igual a A. Por tal motivo, A sí está dentro del lenguaje o pertenece al lenguaje, a la gramática regular, ¿sí? O más bien al lenguaje, ¿no? No a la gramática. Bien. Y así podemos saber si algunas otras bases, por ejemplo, ABA o ABAA, cualquiera de estas palabras que están aquí, pertenecen a este lenguaje que está acá. Utilizando estas reglas. Bien, esto había sido la definición inicial que habíamos tenido, ¿no? Bueno, decíamos que la gramática que acabamos de ver acá, déjame ver si estoy grabando. Controles. Bien, ya, sí estoy grabando. Bien, decíamos que en la gramática que acabamos de ver, que era esta de aquí, eh, si consideramos que las variables S, que es el símbolo inicial, A y B son los constantes y A y B minúsculas son las constantes, ¿no? Partiendo de ese podemos producir BA por la segunda regla y luego, bueno, este era con otro ejemplo para reconocer BA, ¿no? Y así podemos reconocer cualquier palabra que tenemos. Bien, ahora sí habíamos entrado a definir ya formalmente lo que era una gramática regular. Entonces decíamos que una gramática regular es un cuádruplo de esta forma V, sigma, R y S, donde V es el alfabeto de las variables, ¿sí? V es el alfabeto de las variables o no terminales, es decir, el primer elemento este. Sigma es el alfabeto de las constantes o terminales, sería este que está aquí. R es el conjunto de reglas, ¿sí? Que es un subconjunto finito de V en su producto cruz, ¿sí? Multiplicado por esto que está aquí, que sería sigma por V, que es el producto punto, unido a sigma, ¿sí? Y ese es el símbolo inicial. Entonces tenemos completo todo esto. Bien, me preguntaban que si ese, o bueno, si siempre la primera regla va a ser o va a contener el símbolo inicial, pues yo les decía que prácticamente sí. Creo que tal vez alguien lo ponga al símbolo inicial en otro lado, pero prácticamente la primera regla contiene siempre el símbolo inicial. Y en la mayoría de los casos, o en la mayoría de las literaturas, en la mayoría de los autores, al símbolo inicial lo representan con S, ¿sí? Entonces, en la mayoría de ustedes que van a ver de literatura, el símbolo inicial de la gramática siempre está representado por S. Bien, entonces en la gramática anterior, este sería nuestro conjunto de variables o no terminales, S, A y B, conjunto de constantes o terminales A y B, el conjunto de reglas que serían todas estas, que ya las vimos anteriormente allá, pero que aquí la hemos puesto con una coma, pero generalmente se la pone con una flechita, ¿no? Sería lo que estaría. Aquí lo hemos puesto en forma de pares ordenados, ¿sí? Lo cual no es muy convencional o no todos los autores no la utilizan así. Así que siempre ustedes verán con una flecha. Y el símbolo inicial, que como les decía, la mayoría de autores la ponen como S. Bien. Entonces decíamos que las gramáticas regulares también son llamadas gramáticas de tipo 3. ¿Sí? Son llamadas gramáticas del tipo 3 que generan lenguajes regulares. Y que eran los lenguajes regulares son aquellos que son reconocidos por un automático. Y también son reconocidos por las expresiones regulares. ¿Sí?
Son las gramáticas más restrictivas. Bien, el lado derecho de una producción, aquí hay unas cuestiones que ya tenemos que ir tomando en cuenta, que dice que el lado derecho de una producción debe contener un símbolo terminal y como máximo un símbolo no terminal. Estas gramáticas pueden ser. Entonces, una de las cosas importantes dentro de las gramáticas regulares, aunque son llamadas gramáticas del tipo 3, representan o generan lenguajes regulares, que son los lenguajes reconocidos por los autómatas finitos. El lado derecho de una producción siempre debe contener un símbolo terminal y como máximo un símbolo no terminal. Y se pueden clasificar en dos partes. Se clasifican en gramáticas regulares lineales por la derecha. ¿Y cuándo son gramáticas lineales para la derecha? Si todas las producciones son de esta forma que está aquí. A, sí que es un no terminal. Esta es la parte izquierda. Esta es la parte derecha, ¿no? Entonces, en la parte izquierda tenemos A y en la parte derecha tenemos un terminal y un no terminal, como decía la regla anterior. Dice, el lado derecho de una producción debe contener un símbolo terminal, ¿sí? Que es este. Y como máximo un símbolo no terminal, que sería este. La parte izquierda siempre debe tener un no terminal. Entonces, aquí también esta regla cumple con lo que habíamos dicho anteriormente y esta regla que está acá también cumple con lo que habíamos dicho anteriormente. Dice que el lado derecho debe contener un símbolo terminal, que es A, y como máximo un símbolo no terminal. Eso quiere decir como mínimo no puede tener ningún símbolo no terminal. Entonces, ¿por qué son lineales por la derecha? O gramáticas regulares lineales por la derecha. Porque en el lado derecho, que es esta parte que está acá de las producciones, el símbolo no terminal, ¿cuál es el símbolo no terminal en este caso del ejemplo? Es B, aparece al lado derecho del terminal. Entonces, este símbolo no terminal está al lado derecho y de este símbolo terminal que está aquí. Entonces, por eso son gramáticas regulares lineales por la derecha. Y si tenemos gramáticas lineales por la derecha, también tenemos gramáticas lineales por la izquierda, que son de esta forma que está aquí. Entonces, las gramáticas lineales por la izquierda, tenemos aquí la parte izquierda y acá la parte derecha. Cumplimos con que debe haber un terminal y por lo menos un no terminal. ¿Sí? Aquí un terminal y no hay tampoco ningún terminal. ¿Y por qué son lineales por la izquierda? Porque el lado derecho, en el lado derecho de la producción, que es esta parte que está aquí, ¿sí? El símbolo no terminal aparece a la izquierda del símbolo terminal. Lo podemos ver aquí. Aquí está a la izquierda, aquí está a la derecha. Entonces, aquí estaba a la derecha y aquí estaba a la izquierda en la anterior. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de gramáticas, lineales por la derecha y lineales por la izquierda. Las dos representan lenguaje regular, ¿sí? Bien, recuerden o acuérdense siempre de esta parte, ¿sí? El lado derecho de una producción debe contener un símbolo terminal, como máximo un símbolo no terminal, no puede tener más de lo que está ahí. Quiere decir que no puede tener A, B, 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 porque esas ya son gramáticas de otro tipo. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien que no estuvo en la clase anterior? ¿O alguien que no entienda hasta aquí? ¿Preguntas? Hola. ¿Tienen preguntas tal vez? ¿Sí me están escuchando bien? Hola, 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 hola. Sí, sí, se escucha. Ya. Sí se escucha, no tiene ninguna pregunta. Todo está comprendidísimo. En esta parte, la última parte que explicó de lineales por la derecha, no sé si me puede repetir, me Ya. confundí un poquito. Las gramáticas lineales por la derecha, o bueno, las gramáticas regulares se clasifican en gramáticas lineales por la derecha y gramáticas lineales por la izquierda. ¿Cuándo una gramática es lineal por la derecha? Cuando el símbolo no terminal, ¿sí? El símbolo no terminal, ¿cuál es el símbolo no terminal? Las letras mayúsculas, ¿no? Cuando el símbolo no terminal está a la derecha del símbolo terminal. El símbolo terminal es este que está aquí. ¿Sí? Entonces, el símbolo no terminal está a la derecha del símbolo terminal. O lo que es lo contrario, ¿no? El símbolo terminal está a la izquierda del símbolo no terminal. ¿Sí?
Y siempre deben cumplir lo que vimos la definición. El lado derecho de una producción, ¿cuál es el lado derecho de una producción? Este es el lado izquierdo, como está aquí la I, y este es el lado derecho. El lado derecho de una producción dice siempre, debe contener un símbolo terminal. Aquí está A, y acá abajo en la otra regla también está A. Y como máximo un símbolo no terminal. Como máximo un símbolo no terminal es este B, pero no dice como mínimo. Eso quiere decir que no puede tener ninguno también. Está como acá abajo. Entonces, las dos reglas que están aquí son lineales por la derecha. ¿Por qué? La de arriba es más fácil de identificar, ¿no? Porque este es un símbolo no terminal, B es un símbolo no terminal, ¿sí? O una variable que decíamos. Y está a la derecha del símbolo terminal o constante que es la A que está aquí. Y acá abajo, pues, al no tener ningún símbolo no terminal, esta es linealmente gramática regular lineal por la derecha, pero también es lineal por la izquierda, porque no tiene ningún símbolo. Y el contrario, ¿no? Lineales por la izquierda. Ahora, en la parte izquierda de la regla que está aquí, perdón, en la parte derecha de la regla que está aquí, el símbolo no terminal, que es este que está aquí, aparece ¿dónde? Este aparece a la izquierda del símbolo terminal. Como se podrán dar cuenta, esta regla que está acá abajo ha sido lineal por la izquierda y también ha sido lineal por la derecha. No sé si ahí entendiste un poco mejor. Hola, hola. Sí, sí, ingeniero. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Ingeniero, cuando solo tenemos una terminal, ¿cómo sabemos si es izquierda o derecha? El ejemplo de abajo, Sí. este es lineal por la izquierda y a la vez es lineal por la derecha. Eso quiere decir que si esta regla te aparece en una gramática regular por la izquierda, está bien. Y si te aparece en una gramática lineal por la derecha, también está bien. Porque solamente tengo un símbolo terminal. Entonces, cuando tengo un símbolo terminal, es lineal por la izquierda y también es lineal por la derecha. No hay diferencia, es lo mismo. Es a la vez las dos cosas. Solo acá arriba puedo diferenciar si es lineal por la izquierda o lineal por la derecha. Entonces, si yo te tomara en un examen, te diga, ¿qué tipo de gramática es esta que está aquí? Tú vas a decir lineal por la izquierda y también lineal por la derecha. Las dos cosas a la vez. ¿Sí? Acá arriba sí puedes diferenciar, pero acá abajo ya no puedes diferenciar. Ah, ya, ¿Ya? gracias. ¿Alguna otra pregunta? O sea, ¿por qué no puedes? ¿Por qué qué? Porque la regla dice en el lado derecho de las producciones el símbolo no terminal aparece a la izquierda del símbolo terminal. En este caso sí puedes diferenciar y está esto. El símbolo no terminal aparece a la izquierda y el terminal a la derecha. Pero acá abajo no. Acá abajo solo tienes un terminal que está aquí. Entonces, tanto es lineal a la izquierda como lineal a la derecha. ¿Por qué? Porque cumple la primera parte de las gramáticas que decía que como una producción debe contener un símbolo terminal, que es este aquí. Y como máximo un no terminal. Quiere decir que como mínimo también no puede tener nada acá. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bien. Entonces, una vez... Hola, dígame. De los términos terminales. ¿Cómo? Yo no le entendí bien esa parte de los términos terminales. De los términos terminales, ya. Bueno, primero vamos por acá entonces. Esta parte de aquí. La definición formal de una gramática regular. Una gramática regular está compuesta por 4 cosas. V o un cuádruplo, ¿no? Un conjunto de 4 elementos. V, sigma, R y S. V es un alfabeto de variables o no terminales. Entonces, V, que son las variables o no terminales, siempre van a tener letras mayúsculas. ¿Sí? Que sube. Las mayúsculas siempre se relacionan con no terminales. Sigma es el alfabeto de constantes o terminales. Las terminales, en cambio, tienen letras minúsculas. Entonces, siempre acuérdate de esto. Los no terminales, de ahora en adelante le vamos a decir no terminales, son mayúsculas. Los terminales son minúsculas. Hasta ahí. Bueno, eres el conjunto de reglas que te damos
y ese siempre, y ese representa el símbolo inicial. Yo decía que ese, la mayoría de autores lo pone como justamente eso, ese, dentro de las gramáticas, que sería el símbolo inicial. Y este S debe pertenecer a este alfabeto que está aquí, de los no terminales. Bueno, hasta ahí la definición para poder entender lo demás. Después de eso decíamos que las gramáticas regulares son llamadas de tipo 3 y que representan lenguajes regulares y que deben seguir o cumplir con estas reglas. Primero, una regla tiene dos partes, o una producción, que también es llamado, a la regla también se le llama producción, tiene dos partes. El lado izquierdo, y después viene este símbolo, y el lado derecho. ¿Sí? Entonces dice, el lado derecho de la producción, es decir, la parte que está después de esta flecha que está aquí, debe contener un símbolo terminal. Entonces, ¿qué debe contener esta parte de aquí? ¿Cuáles serán los terminales? ¿Las mayúsculas o las minúsculas? Samantha, ¿cuáles serán los terminales? ¿Las mayúsculas o las minúsculas? Las minúsculas. Ya. Entonces, debe tener un terminal, que puede ser A. Y dice, y como máximo, un símbolo no terminal. Eso quiere decir que aquí puedo tener B, ¿sí? Tal que B puede ser igual a 1 o a 0, ¿no? Eso quiere decir que puede estar como no puede estar. Entonces, una regla puede tener una parte izquierda y acá puedo tener un terminal y un símbolo no terminal. O puedo tener solamente un terminal. Estas dos cosas. ¿Puede tener más de un terminal? No, ¿qué dice? Debe tener un símbolo terminal. Siempre uno. Sí. Y solo uno. Sí, las otras gramáticas que tienen más símbolos terminales y más símbolos no terminales son gramáticas, pueden ser de este tipo, gramáticas libres del contexto o independientes del contexto o gramáticas regularmente o recursivamente enumerables. Entonces nosotros estamos recién en la parte de aquí del centro, la 3. ¿Sí? Después ya vamos a ver en compiladores o si avanzamos aquí también un poco de gramáticas libres del contexto. Entonces ahí sí ya podemos tener más terminales y más no terminales. ¿Sí? Entonces ahora por el momento las gramáticas regulares solo tienen un símbolo terminal, como máximo un símbolo no terminal. ¿Ya? Entonces, partiendo de esta definición que está aquí, nosotros podemos tener dos tipos de gramáticas. Lineales por la derecha y lineales por la izquierda. ¿Cuándo son lineales por la derecha? Una gramática es lineal por la derecha cuando en la producción, que en este caso la producción es A, entonces AB, el no terminal, que es esta parte de aquí, se encuentra, el no terminal se encuentra ¿a qué lado del terminal? Este es el terminal. ¿A qué lado está el no terminal? ¿A la derecha o a la izquierda? Esta es la izquierda, para acá es la izquierda, ¿sí? Y para acá es la derecha. Entonces, cuando son lineales por la derecha, el no terminal está a la derecha del terminal, que es este de aquí. Y cuando son lineales por la izquierda, ¿qué pasará? El terminal está al lado izquierdo, izquierdo del terminal. El terminal es este. Este es el que voy a marcar. Entonces, cuando el no terminal está a la derecha, son lineales por la derecha. Y cuando el terminal está a la izquierda, cuando el no terminal está a la izquierda del terminal, son lineales a la izquierda. Entonces, aquí está a la izquierda, por tal motivo, esta gramática es lineal a la izquierda. Y cuando está a la derecha, como en este caso, del terminal, este es lineal por la derecha. Y entonces, ¿qué pasa cuando solo tenemos esto que está acá abajo? Entonces, esta también es una gramática y cumple con la regla. Entonces, esta a su vez es lineal por la derecha y también es lineal a la izquierda. ¿Por qué? Porque no hay un no terminal que le marque cuál de las dos es. Por tal motivo, vienen a ser las dos a la misma vez. Lineal por la izquierda y lineal por la derecha. No sé si ahí te respondí la pregunta, Samantha, o si esa era la pregunta que tenías. ¿O tienes alguna otra duda? O cualquier No, sí, gracias. o cualquier otra persona, tal vez, que tenga dudas.
¿no? Listo. Entonces dice, en ambos casos se puede incluir esta producción. El símbolo inicial puede ser ¿qué? El símbolo inicial puede terminar en ¿qué? ¿Esto qué era? Puede ser representado así también, ¿no? ¿Qué símbolo es este? La cadena. La cadena vacía. La cadena vacía. Entonces también si nosotros necesitamos que nuestro lenguaje genere la cadena vacía, también podemos representar qué símbolo iba a ser este. ¿Ese qué símbolo iba a ser? El inicial. El inicial, ¿no? Listo. Entonces, si nosotros necesitamos que también nuestro lenguaje genere, también podemos crear una regla que haga esto. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo, o vamos a ver ejemplos. ¿Hola? En ese caso, cuando el elemento inicial tiene una producción hacia la cadena vacía, Ujú. ¿también tiene linealidad? O sea, ¿también es lineal por la derecha e izquierda? ¿O no? Sí, esto es lo mismo, sí. Aquí es lineal por la izquierda y lineal por la derecha. Porque no hay más aquí, ¿no? No hay cómo definirlo por ningún lado. Entonces, es lineal por la izquierda y lineal por la derecha. Ah, ya, gracias. Es el mismo caso del anterior. Bien, vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a ver las gramáticas, bueno, vamos a ver dos gramáticas, que son lineales a la derecha y lineales a la izquierda. Estas dos gramáticas van a representar el mismo lenguaje, este que está aquí. El lenguaje va a ser igual a elevado a la 2n, tal que n sea mayor o igual que 0. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿el lenguaje a qué va a ser igual? ¿Cuál será el primer elemento del lenguaje? ¿Alguien me puede decir cuál es el primer elemento del lenguaje? ¿O la primera cadena del lenguaje? Vacía. La cadena vacía, ¿no? ¿El segundo? ¿El segundo elemento? Ojo, que esto ya deben Al tenerlo, pero... cuadrado. Al cuadrado. No, A nomás. Ah, ¿El Ajá. tercero? 4As. Listo. Eso quiere decir que ¿qué? ¿Qué va a reconocer? ¿Qué va a reconocer entonces este lenguaje? A pares. Pares. Las pares repeticiones y la ya cuando cadena sean vacía, ¿no? pares. Incluida la cadena vacía. Incluida la cadena vacía, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí dice que esto fue algo que les tomé en el examen y veo que todavía les cuesta, creo que a algunos, poder leer este tipo de representación de lenguajes que están aquí. Bien. Entonces, ya definido qué cadenas vamos a leer, vamos a ver cómo se han representado las gramáticas lineales por la derecha y lineales por la izquierda. Bien, entonces aquí está la gramática. Este es el conjunto de, ¿qué es esto? Lo que tenemos al inicio. Esta parte de aquí. ¿Cómo se llaman estos? ¿Qué era lo primero que tenemos? No terminales. Los no terminales, verán que les sigo repitiendo acá. ¿Este cuál va a ser? Terminal. El terminal P1, ¿qué es? Según la definición. ¿Qué es el tercer elemento de la cuadrícula? Que en este caso acá está como él. Es el conjunto de reglas. Entonces aquí P1 es el conjunto de reglas que dice donde P1 es este conjunto que está aquí. ¿Y ese 1 qué es? Y el inicial. El símbolo inicial, ¿no? Es el símbolo inicial. Acá lo mismo, los no terminales, el conjunto de terminales, el conjunto de reglas y el símbolo inicial. Y en dado esto, aquí tenemos nuestras reglas, ¿no? Estas van a ser las reglas que representan al lenguaje formado LR igual a la 2n, tal que n es mayor o igual a 0, ¿no? Bueno, no me voy a poner a desarrollar aquí, simplemente quiero que vean que este conjunto de la gramática 1 como la gramática 2 representan al mismo lenguaje. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esta acá es lineal, lineal por la derecha? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Los símbolos no terminales están ¿a dónde? A la derecha del terminal. El terminal.
Y acá, en la gramática lineal por la izquierda, los no terminales están a la izquierda del terminal. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos representar un lenguaje utilizando gramáticas lineales por la derecha y gramáticas lineales por la izquierda. Ya vamos a ver más adelante cómo hacerlos, pero ahora estamos viendo solamente por qué son lineales por la derecha y lineales por la izquierda. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, ese nos va, decíamos que el lenguaje va a estar dado por qué, por epsilon o lambda, ¿sí? Por A y A, todas las A's que sean cuadros, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta aquí, si yo quiero hacer reconocer epsilon, lo voy a hacer solamente utilizando ¿qué regla? La 1. ¿Sí? Si quiero que me reconozca A, habrá una regla que me reconozca A. Me van a decir esta de aquí. ¿Podré saltarme yo a esta regla que está aquí? Voy a enumerar las 1, 2, 3. ¿Puedo saltarme a la regla número 4 para reconocer A? ¿Sí o no? ¿Por qué no puedo? Porque no es una regla inicial. Porque el símbolo inicial o la regla inicial es ¿cuál? El símbolo inicial es S1, S1. ¿cierto? Entonces puedo utilizar ¿cuál? Esta o esta de aquí. Entonces me quedan esta. Para reconocer esto, no tengo ninguna de las dos que haga eso. Entonces no puedo. Entonces, si tengo A, ¿cuál puedo utilizar? La regla número 2, ¿no es cierto? Y después, ¿qué regla puedo utilizar? Para reconocer a me quedaría esta. Utilizo la regla número 4. Queda A. ¿Sí? Bien, lo mismo por acá. ¿Sí? Si quiero reconocer a ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Utilizar S2. Ya tengo esta A, que está aquí. Sería con la regla número 2. Y me faltaría esta A que está acá, que vendría con esta C, que sería esta. Entonces, 1, 2, 3, 4. Otra vez utilizaría la regla número 4 y reconozco A y A. Pues las dos reconocen el mismo tipo de lenguaje. Bien. ¿Está entendido cuándo es lineal por la derecha y cuándo es lineal por la izquierda? Si yo les pongo en el examen una gramática, ¿ustedes me pueden reconocer cuándo es lineal por la derecha y cuándo es lineal por la izquierda? ¿Alguien Sí, tiene ingeniero. alguna duda? Ingeniero, una pregunta. ¿Cómo sería con 4 As? Con 4 A's. Vamos a ver, con 4 A's. Hagamos con 4 A's. A y A. Entonces, para reconocer la primera A, con las lineales por la derecha utilizaría igual la 2, ¿no? Porque tendría A, esta otra A. ¿Cuál más podría utilizar después? Solo me queda este no terminal, que es A. Y este A se puede hacer con estas dos de aquí. Si yo utilizo esta, me quedo en 2 A's. Pero yo necesito reconocer cuántas A's. 4, ¿no? Entonces, ¿cuál utilizaría? La 3. La 3. Entonces, esta era la, ¿cuál era esta? La 2, ¿no? Entonces, en la 3 me quedaría A. Y recuerda que esta A se deriva ¿en qué? ¿En qué se deriva? En AB. A y B. ¿Sí? Esta es la regla número 3. ¿Qué más me falta? Tengo 2 hasta ahí. ¿Cuántas necesito? 4, ya tengo estas 2. Esta B se deriva ¿en qué? 5. En la En la 5. Voy a ponerla 5. por acá, ¿ya? Porque ya está ese símbolo, voy a ponerlo por aquí. Entonces me quedaría A y esta A. Esto fue por la regla número 5. 4. Realmente, esta A, ya necesito solo una A. ¿Cuál utilizaría? La regla 4, La ¿no? 4. Aquí se me van a apuntar más para acá. Entonces me quedaría A y otra A. Esta sería la regla número 4. Y aquí está. Tengo más que derivar. Cuando digo derivar significa que si tengo más no terminales que resolver. Tengo más no terminales que resolver en este momento. Cuando ya tengo esto.
No, no es cierto. Ya están todos los no terminales que necesitamos. Por tal motivo, esta cadena es reconocida por esto acá. Lo mismo acá, ¿no? ¿Sí? Byron creo que me preguntó. Sí, ingeniero. ¿Sí? Pues, ¿qué pasa si yo quiero hacer reconocer 6 As? Debería seguir utilizando las reglas, de acuerdo a cómo lo necesito. Entonces, esto es la derivación. Por la derecha, lo que hicimos ahorita, si queremos utilizar por la izquierda, vamos a utilizar las reglas linealmente por la izquierda. Listo. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Hola, hola. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? ¿Todo entendido? Bien, entonces vamos con lo siguiente. Entonces, una vez que hemos entendido qué es una gramática regular, cómo debe estar conformada y sus dos tipos, lineales por la izquierda y lineales por la derecha, donde también hemos visto un poco de, derivación de cadenas utilizando las gramáticas que están aquí, vamos a ver cómo las gramáticas regulares se unen con los autómatas, o los autómatas con las gramáticas. Entonces, para saber, o habíamos dicho que las gramáticas regulares reconocen ¿qué? Lenguajes regulares. ¿Y qué son los lenguajes regulares? Son todos aquellos lenguajes que están conformados, ¿sí? Conformados para, o son representados por un autómata finito, ¿no? Entonces, si las gramáticas regulares reconocen lenguajes regulares, para una gramática regular deberá haber un ¿qué? Un autómata, ¿no? Entonces, para una gramática regular hay un autómata y para un autómata hay una gramática regular. Bien, vamos partiendo ahora de esto, de los autómatas y las gramáticas regulares. Entonces dice, la clase de los lenguajes generados por una gramática regular es exactamente los lenguajes regulares. ¿Sí? La clase de los lenguajes generados por la gramática regular es exactamente la de los lenguajes regulares, ¿no? Ya habíamos dicho eso. Dice, la prueba de esto teorema consiste en proponer un procedimiento para, a partir de una gramática dada, construir un autómata finito y viceversa. Entonces ahora vamos a construir esto. ¿Sí? Dada una gramática regular, vamos a construir un autómata. Entonces, dicho procedimiento es directo y dice, y consiste en asociar los símbolos no terminales. ¿Cuáles serán los símbolos no terminales? Nuevamente les pregunto, ¿cuáles son los símbolos no terminales? Acuérdense, Las mayúsculas. las mayúsculas. ¿Sí? Entonces dice, dicho procedimiento es directo y consiste en asociar a los símbolos no terminales de la gramática los estados de un autómata. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los estados de un autómata? Los no terminales. Ya, en este caso, ¿cuáles serían los estados? A, A, B y S1. Y acá, S1. C, D y S2. Esos van a ser los estados. ¿Sí? Así, para cada regla de esta forma, A, ¿sí? O de esta producción A, entonces B, C. En la gramática tenemos una transición ¿qué? A. Y tendríamos una transición ¿cómo? Del De A, C, estado va A, B. Estado C. llevo B al estado C. ¿Sí? Esta es la forma que está aquí. ¿Alguien me entendió? ¿Alguien no me entendió? ¿Puedes repetir, por favor? Claro que sí. Vamos a hacerlo. Pongamos que yo tengo... Voy a poner otro ejemplo. Pongamos que yo tengo esta regla. S es igual a entonces A. ¿Cuál sería el autómata que representa esta regla que está aquí? Dice que los no terminales de la gramática van a ser los estados del autómata. Entonces, ¿qué estados voy a tener? S Ya. y A. Y los terminales van a ser transiciones. ¿Ya? Ya.
Bien, esta es una gramática que lineal por la derecha o lineal por la izquierda. Lineal por la derecha. Derecha. Ya, entonces es para las gramáticas lineales por la derecha. Bien, vamos. Para las lineales por la izquierda hay que hacer otro procedimiento. En este momento estamos utilizando gramáticas lineales por la derecha. ¿Sí? Para hacer por la izquierda vamos a hacer otro procedimiento que lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos utilizando gramáticas lineales por la derecha. Por eso era importante que ustedes puedan entender que es una gramática lineal por la derecha y una por la izquierda. Bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces decíamos que para convertir una gramática, aquí era puesto una gramática lineal por la derecha, a un autómata finito, lo que vamos a hacer es a los estados, los vamos a asociar con los no terminales y a las transiciones con los terminales. Bien, entonces tenemos esto. Pero ¿qué pasa con esto que tenemos aquí? Cuando tenemos esta regla. Esta regla es lineal, ¿por qué? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por ambas. Por ambas, ¿no? Entonces, al ser también una gramática regular lineal por la derecha, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, sin embargo, queda pendiente el caso de las reglas A, entonces B. Para estos casos se tiene transiciones. A es el autómata, va el estado. Z, que va a ser un nuevo estado, ¿sí? Y B, que va a ser la transición. Dice, para estos casos se tiene transiciones A, B, Z, donde Z es un nuevo estado para el que no hay un no terminal asociado. Sí, no hay ninguno. Yo no tengo ningún terminal que se llame Z en esta regla. Y Z es el único estado final. Eso quiere decir que este va a ser el estado final. Entonces, cuando tengo esto, esta regla A, entonces B, se asocia con el estado A, B y Z, que va a ser el estado final. ¿Qué pasa si yo tengo S, entonces sigma, que va a ser igual? S y cualquier otro estado que no sea un terminal. ¿Sí? Aquí Z representa un no terminal que no está dentro de la regla. ¿Sí? Yo puedo poner cualquier otro nombre. Aquí lo están asociando con Z. ¿Sí? Dentro de esta gramática, ¿cuál es un no terminal que no está aquí? Por ejemplo, C. Por ejemplo, F, D, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, hasta la Z, ¿no? Podría utilizar cualquiera de esos. No sé si me están entendiendo. Aquí solamente le están dando un nombre, ¿no? No se vayan a confundir que si en una regla encuentran Z, vayan a pensar que Z siempre va a ser el estado final. Aquí dice, para estos casos se tiene una transición A, B, Z, donde Z es un nuevo estado para el que no hay un no terminal asociado. Para el que no hay un no terminal asociado. Clarito dice. Esto quiere decir que si es que para Z hay un no terminal asociado, por ejemplo, aquí, pongamos que tenemos A, B, y en vez de S1 yo tengo Z, este es Z, yo no puedo utilizar Z como un ¿qué? Como el estado final, ¿no? Debería utilizar otro nombre. No sé si me están entendiendo. Hola. ¿Sí me están entendiendo? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bueno. Listo, entonces tenemos la representación de una gramática en autómatas. Cuando tenemos esta forma de aquí, los representamos así. Cuando tenemos esta forma, aumentamos un no terminal que no esté dentro del conjunto de no terminales y va a ser el estado final. Bien, dado eso, vamos a obtener un autómata finito para la siguiente gramática, esta gramática que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuántos estados tengo? ¿Y cuáles son? ¿Cuál va a ser el estado inicial? S. Ese va a ser el estado inicial. ¿Qué otro estado tengo? A, ¿Y qué otro estado tengo? B, B. Listo. ¿Qué otro estado también voy a tener?
Z. Z ¿Dónde por está? el Aquí final. está. Esperemos un ratito. Solo un segundito, ¿sí? Mantener. Solo un segundito. Esto de aquí está mal. No puedo poner. Esto debe ser esto. Ya. Bien. Entonces, voy a aplicar el teorema que decía que. ¿Qué decía el teorema? Que tengo para no terminar los estados y las transiciones van a ser los terminales, ¿no? Entonces, de S para llegar a A, ¿con qué me voy? Con A. Con el símbolo, ay, perdón. Con el símbolo A. Por favor, que la ponga ya, con el símbolo A. De S con B, va, sí, de S para llegar a A, ¿con qué otro símbolo me puedo ir? Con B. Con B. Les voy a trazar otro camino. ¿Podría ponerle coma B? Sí, ¿no es cierto? Y tranquilamente tendría, oh, perdón. Tranquilamente tendría mi camino. Por aquí tendría B. Bien. Hasta ahí de S. Con A. Con A. Dice que con A para llegar a B utilizo A. A. Y también utilizo B. Eso es por la regla 3 y por la regla 4. Y de A para llegar, ¿a dónde llegaría con esto? ¿Qué A es lo que Z tengo que o hacer? Es a un Z, ¿no? A un Z que va a ser ¿qué? el estado No. final. Me voy con A. Bien. Dice que para llegar tengo todavía B. Dice que B se va ¿a dónde? O hace una transición ¿a dónde? Regresa a. Regresa A Regresa con A. con A y regresa a A con B. B. Y este sería el autómata, es el autómata finito de esta gramática. ¿Qué autómata representa esa gramática? Ahora, tranquilamente yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Aquí, por esta misma transición, poner A, B, por esta transición A, B, y por aquí A, B, para hacerlo más fácil, ¿no? ¿Recuerdan de esas notaciones? ¿Recuerdan de esas notaciones? Notaciones estoy diciendo. ¿Cómo se anota? Notaciones. ¿Sí se acuerdan, no? Bien, preguntas que tengan hasta ahí. Sí, una duda. Ajá, No entiendo lo del estado Z. ya. El estado Z va a ser el estado final del autómata. Sí, en primer lugar. Y el estado Z no es que siempre se va a llamar Z. ¿Sí? Puede ser cualquier no terminal que no esté dentro de las reglas. Aquí, ¿qué no terminal está dentro de las reglas? Y vamos en el alfabeto. A, B, ¿qué letra le podría poner aquí? Sí. Porque C no está asociado a ningún no terminal dentro de estas reglas. ¿Hasta ahí estamos bien? Ujú. Después de eso, este estado final o a este estado final siempre van a llegar ¿qué? Las reglas de este tipo. Las que no tienen Las que no tienen ¿qué no tienen? ¿Cómo se llaman un, estas? un no terminal. Es no terminal. Ok, ya lo entendí, gracias. O sea, siempre dijo, profe, que va a haber una regla que no tenga un Siempre va a haber no una regla. terminal. ¿Por qué siempre va a haber una Ah, ya. regla? Pregunta de examen. ¿Por qué siempre va a haber una regla? Porque si no, no terminaría el autómata. Ecuador, mi país. Si no sería un autómata que no reconocería ningún ¿qué? Ningún lenguaje, ¿no? Si tengo que tener estados finales y tengo que tener también dentro de las gramáticas reglas de este tipo. ¿Para qué? Para poder reconocer que las cadenas del lenguaje. Si se dan cuenta, todas las gramáticas que hemos visto tienen. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque si yo no tengo esto, si un no terminal no termina en un terminal, nunca voy a poder definir un lenguaje, como lo bien lo dice el compañero. Si yo le quito
Si yo le quito esta regla, le quitaría esto que está aquí y el autómata no reconocería ninguna palabra, ningún lenguaje, ¿no? ¿Preguntas? Recuerden que las gramáticas lo que representan son lenguajes. ¿Y qué era un lenguaje? Vamos a la definición de las primeras clases de esta materia. ¿Qué era un lenguaje? Un conjunto De De palabras. cadenas. de cadenas que vienen ¿de dónde? ¿Conjunto finito o infinito? Finito. Ya, finito. Entonces quiere decir que tiene fin, ¿no? Tiene terminar en A. ¿De dónde venían? De un lenguaje, va de un alfabeto, ¿no? Bien, bueno, aquí había dejado esto para hacerlo, pero ya lo hicimos acá. ¿Preguntas que tengan acerca de esto? Ingeniero, Preguntas. ¿pueden ver como la regla 5 o más? Ya podemos tener más. Claro, aquí tengo más. Entonces vamos a hacer esto. Bien, aquí tengo otro ejemplo. O bueno, es el mismo que está acá, creo, si no me equivoco. Este de aquí, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué es lo que representa. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a dibujar. ¿Cuáles son los estados? S1. ¿Cuál más? A y B. A y B. A y B. Listo, S1 va a ser el estado inicial. Y ahora vamos con las transiciones. Entonces, de S1, ¿qué dice? ¿A dónde se va? ¿O con qué se va? Un estado final se va. Con Z. épsilon. Es épsilon. Ah, este sí. Ah, sí, al estado final puede ser cualquiera, ¿no? Voy a ponerle Z para seguir utilizando. Épsilon o recuerden lambda, cualquiera de las dos. ¿Sí? Después, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? La segunda regla. Esa es la primera. La segunda, ¿qué dice? Que va con una transición ¿A dónde? Al a estado A. La tercera regla, ¿qué dice? Que de A me voy con una transición A hasta dónde? B. A B. ¿Y a dónde me tengo que ir? Al final. Ojo, aquí hay que tener, bueno, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque si es que esto se regresa por acá, ya no podría venir a este mismo estado, ¿no? Aunque no va a pasar eso, pero por si acaso a alguien le sale tal vez por ahí en el examen algo como esto, no puedo venir con este acá, ¿no? Tendría que hacer ¿qué? Otro estado final. Pero eso no va a pasar porque estamos diciendo claramente que este va a ser el único estado final. Pero por si acaso a alguien se le queda de aquí del estado final regresarse al estado inicial, tengan mucho cuidado con esto. Si yo pongo aquí esta transición, quiere decir que yo puedo aquí darme la vuelta, ¿no? ¿Sí? Pero claramente dice la definición que va a ser el único, Z va a ser el único estado final. Bien, entonces tenemos aquí la regla 4 y la regla 5, ¿qué dice? Estado B al estado A con A. Voy a coger otro color. Listo. Entonces este sería mi autómata. Ahora, si se dan cuenta, este de aquí, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo esta regla? ¿Que acepta la cadena vacía? Sí, pero otra cosa, dentro de los autómatas. ¿Qué me dice esta reglita que está aquí? ¿Qué me dice? Que el Usted creo estado dijo que inicial también es final. es un estado final. Entonces yo pongo esto
Así yo ya estaría representando la regla 1. ¿No es cierto? Después haría así. A. A. Es el mismo autómata, ¿no? O mejor dicho, los dos autómatas son equivalentes porque representan el mismo lenguaje regular, ¿no? Ahora, esto es solo para que ustedes se den cuenta de lo que esto que hice acá abajo solamente es para que se den cuenta de que esto, cuando yo tengo esto, tengo que el estado inicial a su vez es un estado final, ¿no? Esto lo vamos a utilizar después en cambio de un autómata a una gramática. Pero es para que se vayan dando cuenta que cuando yo tengo esto, que la regla inicial va a, ¿cómo se llama? A la cadena vacía, tengo que el estado inicial es un estado final, ¿no? Que es lo mismo que estoy haciendo. Esto de aquí, esta partecita es lo mismo que tengo aquí. Pero bueno, solo es para que se puedan dar cuenta. No estoy diciendo que utilicen esto de aquí. ¿Sí? Solamente les estoy dando un adelanto de lo que tenemos que ver más adelante. Pero esta partecita de aquí nos da esto. Preguntas que tengan aquí. ¿Preguntas? Entonces, ¿qué lenguaje es el que reconoce este autómata que está aquí? O esta gramática que está aquí. Ya con el autómata. ¿Qué lenguaje es el que reconoce? ¿Qué lenguaje me reconocerá este autómata? ¿Cuál es este lenguaje regular que yo he puesto aquí? ¿Qué lenguaje era? Aquí pusimos. A elevado a la 2 en la N. n. Sí. N Entonces hay que ver. mayor o igual a cero. Es que este autómata hace eso. ¿Qué dice? ¿Reconoce una A? No, no es cierto. ¿Reconoce la cadena vacía? Sí, por aquí. ¿Reconoce una A? No, porque este no es un estado No. final. ¿Reconoce dos A's? Sí, Sí. ¿no? ¿Reconoce 4 A's? Sí. 1, 2, 3, 4. ¿Reconoce 3 A's? No. No. 1, 2, 3. No. ¿Reconoce 6 A's? Sí. 1, 2, 3, Sí. 4, 5, 6. Sí. Y así podemos ir comprobando todas las cadenas que representan el lenguaje. Recuerden que esta de aquí, esta gramática salió de acá, ¿no? De este lenguaje que está aquí. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Entonces aquí ya está lo que ustedes me estaban preguntando, si pueden haber más reglas de esta forma. Claro, aquí está una regla de esta forma que es un terminal y termina aquí en un no terminal, un no terminal y un terminal. Preguntas que tengan. Hola, hola. Preguntas, jóvenes. ¿Todo Por el momento está de mi parte no. entendidísimo? De mi parte sí. Bien, entonces, yo les voy a poner un ejemplo, perdón, un ejercicio. ¿Dónde están los controles? Voy a ponerles un ejercicio para que ustedes puedan resolverlo de tarea. Vamos por acá. ¿Dónde está?
Bien. Listo. Entonces, esta es la gramática que ustedes tienen que representar utilizando autómatas. Entonces, tengo los estados, bueno, tengo los no terminales Q0 hasta el Q3 y los terminales AB, ¿sí? Que serían todos los tangentes. La regla 1 hasta la regla 3. Entonces, debemos representar esta gramática que tengo aquí utilizando autómatas finitos. Bien, ¿tienen una hora para que puedan hacer eso? Bueno, no una hora, tienen algo menos que una hora. Tienen hasta las 12:30 para poder hacer esta tarea. ¿Sí? Le toman una fotito, la ponen en PDF y la suben. ¿Alguna pregunta que tengan? Tomen una captura. Igual yo le voy a poner una actividad ya en el EVA. Que la puedan subir, pero para que puedan adelantar, tomen una captura y tienen hasta las 12, bueno, son 11:40. Tienen hasta las 12:40 para poderlo subir. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, dime. Ingeniero, yo tengo un problema, es que estoy sin internet y estoy en una casa de un familiar y ya mismo me botan porque tienen que salir. No sé si pueda alcanzar a subir el trabajo. Y entonces, como deber, para la próxima clase, que es el día miércoles. Gracias, ingeniero. Ya. Hasta el día miércoles, bueno, hasta mañana a las 23:59, ¿no? Listo, profe, gracias. Ya. Listo, igual ya le subo la tarea. Bueno, Gracias, si ¿tienen alguna otra pregunta? Profe, nos comparte, por favor, el video, ¿sí? De esta clase. Ah, ya, claro. Ya, profe, gracias. Ya. Bueno, ya jóvenes, entonces nos vemos la próxima clase si no tienen preguntas. Muy bien, vamos a-